nicaragüense, por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, damas y caballeros. Qué gusto me da estar con ustedes de vuelta. Bienvenidos a Una Hora con Álvaro Somoza. Es un programa semanal, es una revista semanal de mucho interés de los nicaragüenses. Les agradezco de antemano la oportunidad de entrar a sus hogares y platicar con ustedes, contarles cosas de interés nacional y personal, sobre todo discusiones, análisis, comentarios y aclaraciones de nuestra reciente historia. Esta entrevista que vamos a hacer ahora es una entrevista que la estoy haciendo en el hogar de Roberto Talavera, mi buen amigo, que ya le doy la bienvenida, pero es en su hogar y no tenemos toda la facilidad del estudio que mi gran productor en Miami me hace todas las semanas, a quien le rindo el sombrero siempre por ser tan bueno y tan efectivo. Pero me disculpan si a veces me ven que los ojos bajan porque estoy leyendo ciertas cosas en lo que repuso el teleprompter, que es mi iPad, ¿verdad? Este aparatito que ven aquí. Entonces, mil disculpas si me ven bajar la vista porque hay ciertas cosas que tengo que ver. Quiero hablarles un poco a veces son cosas tristes, pero son indispensables que las platiquemos. Por ahí he escuchado algunas críticas que me han hecho por el programa de la semana pasada que hice, que dije en el editorial que hemos desarrollado un antagonismo con la palabra diálogo. Pero podemos usar sinónimos, ¿verdad? Podemos usar conversatorio, discusión, plática, diálogo, la palabra que se use. Básicamente es una conversación entre dos o varias personas o entidades. Y es el vehículo, la metodología que se necesita para poder comprender lo que la otra parte de la discusión está haciendo. Es importante que no nos olvidemos, miren, hay estos fanáticos que, ya están buscando el pacto, ya están buscando un arreglo. No es cierto. A mí ni me interesa el pacto, ni me interesa ningún arreglo. Soy un nicaragüense que tiene amor a Nicaragua y quiero ayudar a traer la democracia de regreso, encabezada por la filosofía más popular entre los nicaragüenses. Esa filosofía es la filosofía liberal, que en la última elección, que se puede decir fue seria, en el 2006, en esa elección, las dos corrientes liberales sumaron más del 55% del voto nacional, en contraste del sandinismo, que sacó 38, y el MRS, que sacó 6. Les garantizo que hoy el liberalismo está más alto, el sandinismo y el MRS están muy por abajo. Entonces, por eso es que se tiene que conversar. ¿Por qué se tiene que conversar? Bueno, no existe en mi filosofía ninguna posibilidad de un conversatorio sin condiciones. Ahí está el truco. Las condiciones para llegar
a cualquier cosa, ya sea una elección, la salida de Ortega, lo que querramos obtener, tiene que hacerse a través de un conversatorio administrativo casi. Y esas son las condiciones de un posible diálogo para buscarle la salida. Porque, seamos sinceros, nadie nos va a dar un céntimo para usar en compra de armas, tiros, bombas, etcétera, etcétera. La logística de una guerra estilo contra no la vamos a conseguir. A mí me lo han dicho senadores y congresistas americanos, que bajo ningún punto siga impulsando esa idea. Entonces, basándonos en eso, tenemos que buscar las condiciones, fíjense bien, para que entidades como la Unión Europea, los Estados Unidos, la misma OEA, Canadá, países de Latinoamérica, participen en ese conversatorio con el Estado de Nicaragua, que es un Estado espurio, ¿verdad? Porque se está ahorita fraguando la posibilidad de deslegitimarlos. Entonces, todo esto está en el aire. Estamos como malabaristas, tirando las bolas al aire. Pero en realidad, si no ponemos las condiciones para poder sentarnos en una mesa pública o privada, pero una mesa con personales o entidades serias, como las que le mencioné, no vamos a llegar a nada. Vamos a seguir como Cuba, 60 años, y si los derechistas ultra fanáticos diciendo bajo ningún punto, y el comunismo y la corrupción, la dictadura en el poder. Ese es el problema que tenemos casi todos los países, el problema de Venezuela, el problema de Nicaragua, el problema de Cuba. Entonces, dejemos de inventar problemas que no existen. De vuelta digo, no se puede llegar a nada en este mundo si no hay una comunicación entre las partes. Por supuesto, con condiciones para que esa comunicación no se vuelva otro pacto sucio. Y esta vez, los representantes de nosotros ante esa discusión tienen que ser entidades, como les mencioné, la Unión Europea, un representante tal vez de los Estados Unidos o del Vaticano. Tiene que ser entidades serias, ¿ok? Muchas de estas personas me dicen, la única forma de llegar a unas elecciones en Nicaragua es que primero salga Ortega. Está fantástico. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Alguien me puede decir? Armas no tenemos. Contras o están viejos o están muertos. En Nicaragua los sandinistas han exilado 2 millones de nicaragüenses. La gran cantidad de la población es gente de la tercera edad o niños jóvenes, pero hay muy poca gente que esté dispuesta hoy en día de ir a agarrar una arma y volar balas. Y no está el mundo para eso hoy en día. Y no es que yo quiera sentarme con ese sátrapa, alguien que mandó a matar, asesinar cobardemente a mi tío en el Paraguay. Yo me quiero sentar en una mesa con ese psicópata. No. Pero sí le pediría a un representante de la Unión Europea, a un representante de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, que participe en esa discusión para establecer las condiciones, no para que nosotros hagamos un arreglo con los sátrapas. Las condiciones, preparar las condiciones para, y lo dije la semana pasada y lo repito hoy, para poder hacer el ejercicio electoral, que es la única forma que vamos a sacar a Ortega, que es como nosotros sabemos que lo vencemos, porque tenemos los votos para hacerlo y de sobra.
hoy más que nunca. Y se haría legalmente. Entonces, la primera es de inmediato adopción de todas las condiciones que se acordaron en la OEA y en Nicaragua en 2020. Esa resolución se tienen que de inmediato adoptar. Se tienen que eliminar todas las leyes que se han girado de una forma ilegal e inconstitucionalmente del 2018 para adelante. Tienen que existir garantes en términos de la devolución de los derechos ciudadanos a los nicaragüenses. En Nicaragua se acabó la cacería de brujas que tienen de que entran a tu casa, te agarran preso, Tienen que volver al sistema que se eligió en 1990 y todos los gobiernos después de eso, democráticos, que es un sistema judicial correcto. Yo sé que con el tiempo se corrompió y se volvió de vuelta como que estemos en los 80, pero eso se tiene que restablecer. Se tiene que acordar de alguna manera. Primero, ninguno de los Ortega, ninguna de las personas en su entorno puede correr en esas elecciones. ¿Por qué? Muy sencillo, son criminales y ante nada se tiene que acordar otra de las condiciones. Se tiene que acordar que vayan a la justicia. Yo sé que hay ahorita, en este instante que me están viendo ustedes, personas que están diciendo, este loco, este irracional, ¿vos crees que Ortega va a acordar ir a la cárcel? No, yo no dije eso. O sea, el criminal y los criminales van a tener derecho a la defensa. Ellos van a tener sus abogados y van a hablar de que los estudiantes y la gente que anduvo en los asuntos del 18 fueron de cacería contra el gobierno, la policía, qué sé yo. Todo eso puede ser verdad para ellos, pero lo va a decidir un sistema judicial en un futuro. Pero el concepto se tiene que tragar. Debemos de elegir la diáspora y los nicaragüenses, que estamos hablando entre 5 y 7 millones de personas. Tenemos que elegir a nuestros representantes, no necesariamente nicaragüenses, representantes de, como te dije, la Unión Europea, los Estados Unidos, países latinoamericanos, suficientes para que se sienten a una mesa de trabajo, una mesa de concertación con el gobierno espurio de Ortega, que lo tiene secuestrado, para sacarlo de ese secuestro y establecer, como les dije, todas las condiciones que hemos hablado, la eliminación de las leyes del 18, la adopción de la resolución de 2020 de la OEA, la eliminación, la restauración inmediata del sistema judicial y de los derechos ciudadanos con garantes, la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, todas esas cosas tienen que venir en ese conversatorio, concertación entre las partes, para que las condiciones se vuelvan a dar para una elección. Y esta vez sin ratón loco, sin pérdida de récords del Consejo, sin que inventen cédulas de mentira, etc. Nosotros en la vocería de unidad, en la cual la Nicaragua Freedom Alliance y este programa en sí respalda, ya estamos. Es más, yo personalmente contribuí al esfuerzo de iniciar el proceso de empadronamiento. Se está haciendo en España por nicaragüenses muy capaces que están investigando todos los requisitos y las formas de hacer el empadronamiento de la diáspora y de los nacionales que están en Nicaragua, para que podamos votar en algún futuro
los que estamos exilados. Eso es muy importante. No nos dejemos guiar, y se lo digo con toda sinceridad. Los nicaragüenses fanáticos no son la respuesta. Es una tendencia, pero no son los que queremos que nos gobiernen. El fanatismo de derecha, de izquierda, no sirve porque son demasiado extremistas. Nosotros, esta plataforma, la Nicaragua Freedom Alliance y todas las participantes en la mesa de trabajo de concertación de la vocería en unidad de oposición, somos entidades y personas, organizaciones que creemos en el orden público, creemos en que la elección es la única forma de cambio. Claro, podemos, si tuviéramos un niño Dios que nos dé las armas, los tiros y todo, ¿y qué va a servir eso? Más de 100,000 seres humanos han muerto enteramente debido a los conflictos bélicos desde mediados de los 70 hasta el día de hoy. 50 y pico de años se ha muerto 100,000 o más nicaragüenses. Entonces, ¿para qué queremos ir ahí? ¿Para matar más gente? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo importante es que la mayor parte de los nicaragüenses tampoco lo están. No confundamos el deseo de hacer algo con la realidad de poderlo hacer. Creo que por aquí escribí algo que le quiero mencionar a los falsos profetas, esos fanáticos. Una cosa es lo que nosotros deseamos hacer y otra cosa es lo que nosotros podamos hacer. Una guerra no está en las posibilidades. Aunque los fanáticos te dicen, fíjense que desde que salió ese programa, dos personas de la alianza me han dicho que se retiran de la alianza, que están desilusionados con Álvaro Somoza porque quiere diálogo. Yo no estoy pidiendo diálogo con los corruptos, estoy pidiendo que representantes serios como la Unión Europea, como países latinoamericanos, España, los Estados Unidos, sean los garantes y negociadores con la tiranía para establecer las condiciones para que los nicaragüenses entremos en el juego. Pero de lo contrario no, porque se convertiría en otro pacto sucio de los sandinistas con los conversadores. Eso no es lo que andamos buscando. Miren, ustedes todos se acuerdan la mesa de diálogo en abril del 18, donde por la presión pública, la tiranía Ortega Murillo y su plana mayor de sátrapas llegaron a una mesa de negociación, de conversatorio, de diálogo. Habían 80 y más opositores ahí representados por la iglesia, los estudiantes, los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Los MRS le dieron cuerda a un muchachito que se llama Lester Alemán, que lo han beatificado como bautizado como el gran héroe que le dijo a Ortega cualquier cosa. Vos dabas de viaje. Fantástico. No hay duda que Lester es valiente, pero igualmente es irresponsable. ¿Y por qué es irresponsable? Porque cuando alguien va a un diálogo, la número uno regla es asegurarte que las partes no se vayan del diálogo. O sea, no insultes a la otra parte tanto que desde el inicio pierde interés y se va, que fue exactamente lo que pasó.
Sí, le dijeron a Ortega groserías y todo. Fantástico. ¿Y qué ganamos con eso, Dios mío? Llenar los egos. Pero no hicimos nada. Más bien lo opuesto ocurrió. Les recuerdo que después de ese diálogo, creo que para el diálogo no pasaban de 100 los muertos. Llegamos hasta 350 después del diálogo. Comenzó la cacería. Comenzaron los francotiradores. Comenzaron la búsqueda por los drones que andaban volando encima de Masaya y diferentes lugares, y los pobres muchachos que no sabían volteaban a ver y los drones les tomaban fotos y a los días los estaban capturando en su casa. Miles cayeron presos y desaparecidos. Eso fue lo que causó la valentía del Lester alemán. Y, oíme, no se trataba de valentía en ese momento, se trataba de negociar la salida de Ortega, un gobierno de transición. Pero la insultadera y las indiscreciones del momento para satisfacer los egos causaron que el señor Ortega y su comitiva de zángano se retiraran del diálogo. No dilató 2 horas. Y ahí comienza la matancinga. Y por supuesto, ahí también comienza el esfuerzo de volarse la oposición. 800,000 personas salieron al exilio después de eso y más de 400 personas han sido asesinadas. Un sinnúmero, más de 300 personas cayeron presas. Miles cayeron presas y otros sueltos y otros desaparecidos. Eso fue el resultado de esa valentía. No perdamos la cabeza. Yo no tengo la edad que tengo de puro gusto. Hay una cosa que se llama experiencia. Y eso, don Lester Alemán y toda la pacotilla de ególatras que decidieron irle a gritar al sátrapa de Ortega, que se lo merece, pero no en ese momento. Deben de aprender que perdieron la oportunidad de llegar a un acuerdo interesante, inteligente y, sobre todo, para obtener la libertad de Nicaragua. Por eso es que a mí me molestan los fanáticos, porque son tan ciegos en sus cosas que ¿qué es lo que logramos? Nada. Perdimos más bien. Y ahora estamos decidiendo que si vamos a una guerra o que si vamos a dialogar o que si vamos a conversar. Aquí estamos en Washington haciendo todos los esfuerzos de persuadir a la OEA que ejecute en la deslegitimación que la vocería en unidad la promovió desde hace más de 5 meses. Nosotros no fuimos los primeros, yo estoy claro de eso, pero fuimos los que más hemos empujado. Debo darle mérito a Luis Galeano, que lo empuja mucho en su programa Café con Voz. Debo darle crédito a otras personas y entidades que han hecho el esfuerzo igual. Aquí hay gente de Miami que vino por tierra a hacer una parada ahí enfrente de donde estuvimos ayer en la lluvia todo el día, enfrente de la OEA, para empujar la deslegitimación. Hemos escrito cartas, hemos hecho un esfuerzo. Bueno, sí, todo eso es bueno, pero no estoy seguro qué tan efectivo va a ser. Porque lo que hemos descubierto es que la OEA es una entidad necesaria, pero no tiene dientes y es muy política. A quien debemos de empujar es al país que nos ha dado acogida, que es los Estados Unidos, y el país que ha estado involucrado desde hace 2 siglos con Nicaragua. Desde los 1800 están involucrados con el país. Ese sí nos puede ayudar. Entonces, enfoquemos nuestros cañones hacia el Departamento de Estado, hacia congresistas y senadores. Ellos le van a poner la presión adecuada a la OEA. Pero no crean ni por aquí que nuestra presencia
bajo la lluvia, con las pancartas, enfrente de la entrada de la OEA, va a hacer algún cambio, porque no lo va a hacer. Esa es mi opinión, ¿verdad? Los que quieran diferir conmigo, que lo hagan. Pero yo creo que el futuro está en saber cuáles batallas hacer y cuáles no. Miren, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mi opinión en este pequeño editorial. Pero este programa se trata de una entrevista que quiero dar para demostrarle a la audiencia, a los nicaragüenses que escuchan, la barbarie, una de las barbaries que el sandinismo ha causado. El éxodo, el exilio, la salida de más de 2 millones de nicaragüenses por los últimos 50 años. Y a este señor, mi amigo, Roberto Talavera, a quien vamos a entrevistar, le va a demostrar el desperdicio, la tragedia que ha sido exilar a los nicaragüenses. Roberto Talavera es hoy un ejecutivo en una de las empresas más grandes productoras de cemento en los Estados Unidos. Roberto fue supervisor del concreto que se chorreó en el túnel de la ciudad de Boston, famoso porque pasó debajo de la bahía. Este joven señor que está aquí a mi derecha es el nicaragüense que vino aquí con una mano adelante y otra atrás. Hoy con su esposa Roxana tienen una familia linda, un hogar precioso donde yo me hospedo gracias a la bondad de ellos aquí en Washington. Lo considero un amigo, un correligionario del cual me siento enormemente orgulloso, porque lo que ha logrado en su vida, comenzando de cero, es algo excepcional. ¿Y por qué eso es importante? Para que los nicaragüenses nos demos cuenta del extenso daño que ha hecho el sandinismo en contra de los nicaragüenses. ¿Quién nos dice que en los 2 millones no hay otro Roberto Talavera que pudo haber sido el que inventó la cura del cáncer o que reparó los problemas del colesterol? No sabemos, pero lo que sí sé es que uno de ellos es este hombre que ha sido un éxito. Y Nicaragua no lo está gozando. Nicaragua lo desperdició gracias a los Ortega y los sandinistas. Todos los sandinistas, que todos los sandinistas incluyen los MRS, ¿ok? Porque todos eran parte de la misma macolla de criminales y corruptos comunistas que tomaron el poder en 1979, con aquel cuento de que cualquier cosa era mejor que Somoza. Yo no tenía necesariamente vocación de estar enforzando que mi tío estuviera ahí, no, bajo ningún punto. Además, su familia, desde antes que corriera para la presidencia en 74, no quería que lo hiciera. Otra mentira del sandinismo, que nosotros estábamos ahí. No es cierto, yo era un empresario que nunca me metí en política, además ni novedades salía, pues. La realidad es que el sandinismo ha sido un cáncer terrible para Nicaragua, como los Castro han sido para Cuba, como Chávez y Maduro han sido para Venezuela, y como muchos, Silva en el Brasil y todos los payasos de comunistoides corruptos que han hecho, es que yo ni siquiera quiero decir el nombre del grupo para no darle fama, pero son parte de todo ese grupo que se han dedicado al populismo salvaje que le ha mentido y ha engañado a las poblaciones de muchos países en Latinoamérica y de lo que tenemos que ayudar a dispersar y salir de ellos. Por eso es que la entrevista de hoy es muy importante, porque este es un ejemplo de lo que la tragedia de lo que hicieron los sandinistas y de lo que estamos perdiendo en Nicaragua, talento humano, ¿ok? No solo somos pobres económicamente, sino que nos han empobrecido en el talento humano.
Fíjense bien la importancia de eso. Nada sucede si los humanos no lo impulsamos. Y los sandinistas agarraron a 2 millones de los 7 millones y los tiraron para afuera. ¿Ok? Esa es la importancia de esta entrevista, para que se den cuenta. Un ejemplo nada más. 1. Y hay 2 millones. Entonces, con eso, quiero darle la bienvenida a mi amigo, don Roberto Talavera, y su digna esposa, que no nos acompaña, pero es encantadora. Roxana me hace reír todo el tiempo y es linda anfitriona cada vez que vengo aquí a Washington. Roberto, contanos un poco, por favor, de dónde vienes tú, quiénes fueron tus padres, tu vida en Nicaragua hasta 79. ¿Cómo llegaste a ser el Roberto Talavera y tu familia que hoy en día está aquí? Hola Álvaro, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando hoy día jueves, el programa de los jueves, ¿verdad? Que es la redundancia. Muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que pues yo vengo de una familia que mi papá, Alfonso Octavio Talavera, perteneció al Ejército y a la Guardia Nacional de Nicaragua. Era mayor, fue mayor, trabajó en telecomunicaciones y correo. Fue técnico, estuvo allá por mucho tiempo, ¿verdad? Y tenía su rango. Mi mamá prácticamente era telefonista, también de Telcor. Ahí se conocieron ellos. Mi papá nació en Nandaime, mi mamá nació en Estelí y se conocieron obviamente en Managua. Pues te cuento, Álvaro, de que cuando venimos acá, bueno, prácticamente yo salí siendo un niño. ¿Qué edad tenía? Cuando yo salí de Nicaragua tenía 15 años. Dime una cosa, tu padre siendo miembro del Ejército de Nicaragua, pero era un hombre administrativo, no era un hombre que andaba volando balas ni nada por el estilo. Es correcto, hasta en los últimos, pues, ya en los últimos 2 meses que fueron todos reconcentrados, ¿verdad? Y de que realmente, pues, él estuvo allá hasta el último día y después fue encarcelado. Los sandinistas lo encarcelaron, lo acusaron con una cantidad le echaron cargos de crímenes que él no cometió y prácticamente aquella ley los acusaban a todos de asociación para delinquir. Fue una de las causas. A él le dieron 24 años de cárcel, en la cual pues estuvo 11 años. Y luego pues con una familia, con un núcleo familiar, tengo 2 hermanos más, ¿verdad? Somos una familia de 3 hermanos. El más pequeño prácticamente que era yo, a mí me tocaba llevarle la comida. Vi cantidad de cosas allá en Nicaragua que cualquier otro niño que se hubiera quedado, pues prácticamente queda uno asustado. ¿Le llevaba la comida a la modelo? Sí, lo tuvieron en primer lugar, a él lo torturaron y todo eso allá cuando cayó un 11 de septiembre. Lo tuvieron en Telcor de Villa Fontana, luego lo llevaron al Chipote, lo torturaron, que no lo hicieron, luego apareció allá en la zona franca y eventualmente lo movieron para la modelo. Todo ese tiempo, pues mucho tiempo estuve incomunicado, abusaron de todos los presos como pues eso se encargaban ellos y prácticamente nosotros tuvimos una odisea de que es como que se ha repetido lo que pasamos en el 79 y 80, en los 80 se ha repetido después del 2018 con este hombre, con Ortega, y prácticamente con todos los sandinistas. Perdóname, Roberto, te voy a interrumpir porque le quisiera decir algo a la audiencia, solo porque Roberto nos dio en este primer tramo de su respuesta, nos ha ilustrado la criminalidad del sandinismo, porque el mensaje que quisiera mandarle a los nicaragüenses es que los sandinistas no han cambiado, son los mismos criminales de antes, y eso incluye a los MRS, que hoy se quieren lavar la cara de ser los grandes antisandinistas de la tierra, pero que no nos olvidemos que por esos 11 años iniciales, ellos fueron los intelectuales y partícipes de todas las barbaries que pasaron. Les quiero dar unos nombres. Estas son personas que después del 19 de julio
sin derecho a un juicio, a la defensa, asesinaron en sangre fría, simplemente porque ellos decidieron que estas personas se lo merecían por haber sido o militares o estar. No hubo pues un cese de fuego y vamos a un juicio, nada. Nunca hubo un cese de fuego. Siguieron matando gente como si que estaban en la guerra. Les voy a dar nombres específicos. La Dora María Telles asesinó en sangre fría, arrastró por la ciudad de León al general Ariel Argüello. No nos olvidemos que ahora anda antisandinista tremenda, pero ella no quiso. Eso es una de las víctimas de Doña Dora. No nos olvidemos, son los mismos. Se quieren dar a ver como que son distintos. Aquí yo estoy seguro que como no gozaron las mieles del poder, de la corrupción de Ortega, entonces están en contra de Ortega. Pero cuando estaban gozando de esas mieles, estaban matando. Doctor Ramiro Granera, fríamente asesinado. El sargento Pablo Aguilera. Creo que la prensa tiene una revista que se llama Magazine. Creo que en esa revista sacaron unos nombres de soldados. Hay uno que le decían Macho Negro. En Masaya creo que lo asesinaron sin ningún juicio ni nada. Ajusticiado. Hay una familia que yo conozco a un miembro de ella. Conozco a varios, pero a uno en particular que le tengo mucho cariño, mucho respeto. Es uno de los soldados oficiales, instructores de la EBI, que fue un académico, un caballero académico de la Academia Militar de Nicaragua. Se llama, el capitán Ángel Modesto Sáenz y Caballero. Ángel Modesto es de Chacraseca, León, gente extremadamente humilde. Ustedes escucharon la humildad y el origen del teniente Jaime Gutiérrez la semana pasada. Bueno, yo les voy a hablar de Ángel Modesto. Un hombre totalmente profesional, valiente, nunca violó la ley torturando ni matando, nada. Él fue a defender el Estado cuando estaba siendo invadido por internacionalistas o criminales que se agarraban una ciudad y la secuestraban y el ejército tenía que ir a limpiar. Y por supuesto, la estrategia era causar muertes de inocentes para que la gente buscara cómo salir del problema y así ganar la guerra. Cosa que no hicieron, ¿verdad? Porque lo único que hicieron es matar a gente. Don Mateo Sáenz Narváez, el padre de Ángel Modesto, simplemente por ser el padre de Ángel Modesto, y su hermano Felipe, asesinados. Esta gente es criminal, siempre lo fueron. Recuerden las raíces de Daniel Ortega y su hermano. Eran asaltabancos y después eran criminales o fueron criminales de lesa humanidad. Escuchen esas palabras. Nosotros estamos aquí siendo una vez más torturados, exilados, encarcelados, etcétera, etcétera, por los Ortega. Y hoy los acompaña la Murillo y otros pocos de sátrapas que han destruido Nicaragua. Entonces, le interrumpo la declaración de Roberto para decirles ejemplos, porque a mí no me gusta hablar al peso de la lengua. Yo les doy nombres y apellidos. Y les puedo nombrar, si tengo decenas de historias de personas, de las barbaries que hicieron los sandinistas. Y, por supuesto,
todo el mundo sabe lo que hicieron en la costa atlántica con los mosquitos, en la Navidad Roja, la Operación Berta, donde saquearon el país y empobrecieron a los nicaragüenses de una forma inaudita. Y la izquierda sigue creyendo que se merecen estar en el poder. Por eso es que les digo que en la OEA, si no hay dientes, no sirve para nada. Bueno, sirve para algo, pues resoluciones y cosas así, pero no pueden forzar porque no tienen cómo hacerlo. Por eso necesitamos la ayuda de países serios como los Estados Unidos y Latinoamérica y la Unión Europea que nos ayuden. Pero hoy en día tenemos que salir de esta plaga desastrosa. Perdónenme haber interrumpido a Roberto y su linda historia. Roberto, cuando ya tu padre está preso y tú le estás ayudando a la familia a llevarle, ¿a qué momento dado, qué año deciden que es mejor que se salgan de Nicaragua y cómo, quién se quedó y quién salió en ese momento? Claro que sí. Álvaro, una de las primeras personas que salió fui yo, ¿verdad? El menor. Y fue que... De 15 años. De 15 años. Teníamos prácticamente, ya recibíamos persecución en la escuela. Yo estaba estudiando especialmente en Maestro Gabriel. Fuimos atacados prácticamente por la juventud sandinista. Cuando ellos se dieron cuenta que mi papá estaba preso, que a veces me salía temprano a la escuela para llevarle comida porque estaba allá en la Modelo. Entonces después llegó el punto de que ya me negaron la visita. Después de los 13 años dijeron, ¿vienes tu mamá o sos vos? Entonces pues ya comenzamos a ver que el acoso ya era más intenso. Hasta inclusive cuando fuimos con mi hermano, fuimos a la embajada de México a solicitar la visa, prácticamente uno de mis ex compañeros era el que estaba prácticamente afuera, recustodiando la embajada. Cuando me ve a mí, me puso una AK-47 en la boca y me dijo, no te vas porque sos contra. Y si te vas, pues no te vas a ir porque te voy a matar. Y ahí fue cuando se tomó la decisión de que ya no se podía vivir, ya el acoso era tanto. Y ahí fue cuando pues prácticamente en julio del 85 decidimos salir por medio de un bus con visa hasta México, ¿verdad? Pasamos por Honduras, Guatemala, llegamos a Tapachula, México, y luego la Odisea también que se pasamos en México. Llegando a los Estados Unidos, pues entonces llegué y al llegar acá, pues no teníamos yo no tenía para comer. ¿Quiénes venían contigo? Yo vine con mi cuñada, pero ella se quedó en Texas. Y yo seguí el viaje hasta acá a Washington. Bueno, prácticamente aquí a Silver Spring. Con una excepción de que cuando pasamos la frontera, migración me agarró. Nos agarró, a ella la dejaron seguir y a mí, pues yo estuve 4 meses ahí detenido. Solo, a los 15 años solo. Solito. Gracias, Daniel. Gracias, Chayo. Gracias, MRS. Este es solo uno de 2 millones, ¿verdad? De lo que ustedes causaron en Nicaragua. Y sí, es verdad. Y es la verdad de que venía con una tristeza terrible. Un niño de 15 años, un muchacho que pues, prácticamente está aprendiendo la vida y pues me tocó duro, Álvaro, de que llegó al punto de que yo no tenía que comer y buscando trabajo prácticamente. ¿A dónde terminaste cuando te soltaron los 4 meses? ¿A dónde terminaste? Terminé aquí. Bueno, yo eso fue allá en El Paso, Texas, y luego pues al día siguiente que yo salí, me vine directamente aquí a Maryland. ¿A dónde te hospedaste aquí? Bueno, un amigo que estuvimos en contacto, que lo conocimos allá en Nicaragua, él me ofreció su ayuda. Me dio temporalmente residencia y pues prácticamente después que uno viene acá hay que pagar las deudas y hay que comenzar a sustentarse, ¿verdad? Me acuerdo que en esos tiempos uno no tenía ni para comer. Me volví famoso con la sopa Maruchan. Comía sopa Maruchan al mediodía, sopa Maruchan de noche. Un día lo hacía con huevo, otro día lo hacía diferente y así viví por un tiempo hasta que finalmente pues pasamos como todos los que vienen aquí. Yo limpié oficina, tenía mi part-time, ¿verdad? En la cual pues no tenía nada ni para qué gastar, ni para una barra de chocolate.
Entonces, como unos 6, 7 meses después, me conseguí una compañía y yo quería trabajar y salir adelante, no ser mantenido ni el gobierno ni por ningún estilo ni por otra gente. Entonces, pues entré a la construcción de día y de noche en aquellos calores intensos y transportación. Uno no tenía más que una bicicleta. Yo me bicicleta al trabajo 5 o 6 millas y unas temperaturas, Dios mío, de 15, 20 grados Celsius. O sea, perdón, Fahrenheit, que eran bajo cero, prácticamente, en Celsius. Entonces, de ahí, pues, Bueno, salí estaba adelante. frío. Estaba bien frío en esos días. Me acuerdo de que nevaba y en ese tiempo nevaba bastante. Y así me tocaba ir a trabajar en ningún momento. Entonces, pues, así estuve por unos años. De ahí fui creciendo en esa compañía hasta que... ¿Nunca lograste terminar tu estudio ni tu preparación? Después terminé, tuve que tomar carreras técnicas. Mientras yo estaba acá, la superación que yo quería tener era inmediatamente aprender el inglés. Habían clases de que, por ejemplo, habían escuelas que tenían lunes y miércoles cursos, de ahí martes y jueves, y era un estudio que después yo me iba a trabajar de día y de noche, trabajaba de día y de noche a estudiar. Seguí consecutivamente haciendo eso, ¿verdad? Por mucho tiempo, hasta que logré un buen trabajo, un mejor trabajo, que me dieron la oportunidad, que fue cuando aprendí a hacer concreto, manufacturar con plantas, camiones. Me dieron la oportunidad y salí adelante. Entonces de ahí comenzamos a viajar. Estuve en Boston, Massachusetts. Llegamos a ser la única compañía a nivel de Estados Unidos que pudimos mandar y hacer concreto a proyectos nucleares en Carolina del Sur. Proyectos nucleares. O sea, un cemento muy, muy, muy especializado. Sí, y no tanto eso. La cantidad de documentos, de documentación, porque eso tienen que ser documentos que son, que se tienen que encontrar en caso de cualquier cosa, 20, 30, 50 años, 100 años de antes. Todo eso queda bajo récord y todo, ¿verdad? Vos sos el muchacho que vino a posar donde un amigo que usó una bicicleta invierno y verano para ir a trabajar, coyol quebrado, coyol comido, y en unos cuantos años te educaste por tus propios esfuerzos y te volviste un supervisor de una de las compañías más grandes de cemento, producción de cemento de los Estados Unidos, que entre otras cosas pusieron el cemento en el túnel de Boston y construyen plantas nucleares de concreto. Así es la cosa. Así es, así es. Gracias, Daniel. Gracias, Chayo. Gracias, MRS, porque le están dando a los Estados Unidos el beneficio de este talento nacional nicaragüense. Ese solo es uno de 2 millones. ¿Cuánto más vamos a esperar, nicaragüense, de este tipo de sacrificio? Disculpame, pero es importante que la gente se dé cuenta lo que han hecho estos sátrapas. No, claro, no. Y la cantidad y ahora, de proyectos, ¿cuál es tu posición en estas compañías? Bueno, yo en la primera posición fue de que cuando yo entré como un técnico, ¿verdad? Y seguí mis estudios en el ramo de concreto, de la construcción. Y después llegué a poner plantas, a ensamblar plantas de concreto. Vine prácticamente a ser un manager de operaciones, trabajando directamente bajo el vicepresidente y el presidente de la compañía un tiempo. Después, prácticamente, pues ahora aquí en el área de Virginia, de Maryland y de Washington, tengo una cantidad de plantas y prácticamente ahora mi trabajo soy manager de Technical Services, o sea, viene siendo más que todo el que está encargado de toda la producción de control de calidad. Control de calidad, yo diseño las mezclas del diferente tipo de concreto para diferentes tipos de proyectos, edificios y cosas así. Increíble. Es una historia fenomenal. Yo tengo sinceramente el gran gusto de ser invitado a la casa de Roberto y Rosana Talavera, con quien me siento que estoy con mi familia. Esta gente es tan linda, los quiero muchísimo, los respeto tremendamente. Rosana es de El Salvador, tienen 2 hijos
y tienen una casa preciosa donde yo me hospedo con ellos en Silver Spring, Maryland, y donde he tenido el gran gusto de conocer a tal vez una docena de amigos de ellos que anoche estuvieron aquí. Ya no hallaba cómo sacarlos, porque era una parrandeadera aquí feroz. Cada vez que vengo, arma un bacanal en esta casa, pero pasamos alegrísimo y le debo el mundo en cariño y respeto, pero yo quería compartir estos momentos para que los nicaragüenses dejáramos de estar preocupándonos por cosas que no tenemos nosotros que preocuparnos y veamos la tragedia que hemos perdido. El tesoro de Nicaragua, el factor humano, lo está gozando los Estados Unidos, porque los nicaragüenses estamos bajo el yugo de una dictadura espuria, ilegítima. Y estamos empujando a la OEA para que los declare ilegítimos. Pero los nicaragüenses, claro está, ya sabemos que son requete ilegítimos. Entonces, para mí ha sido un gran gusto conocer y que me acepten como amigo de los Talavera. Roberto, te agradezco mucho tu presencia en el programa, te agradezco el esfuerzo que has hecho por Nicaragua y quiero decirles que el evento que tuvimos aquí en la Nicaragua Freedom Alliance en octubre del año pasado, todo fue montado por Roberto y sus amigos aquí, que fue un éxito, llegaron más de 200 personas y le agradezco siempre esta bellezura de ambiente en el que me invitan y participo. Damas y caballeros, hemos llegado al fin del programa. Que Dios bendiga a Nicaragua, que suelten los presos políticos, que es otra de las condiciones. Hay tantas que no mencioné a todos, pero una de las principales, que todos los presos políticos tengan que salir libres y sin ninguna cola que les quede para que los vuelvan a atrapar. Libertad para los nicaragüenses que vuelvan a su patria para participar eventualmente en un proceso electoral que saque a la dictadura. Pero por ahora sigamos en el esfuerzo de unir a los nicaragüenses bajo el paraguas de la Nicaragua Freedom Alliance y las otras 8 organizaciones que formamos parte de la vocería en unidad de oposición. Que hoy precisamente el doctor Zelaya, como su coordinador, está aquí en Washington conmigo y va a una negociación y un conversatorio con una institución del Estado para promover la asistencia y coordinación para lo que les mencioné. Eventualmente montar las condiciones para que los nicaragüenses podamos volver a nuestra patria y sacar a estos sátrapas a través de unas elecciones. En su momento, aunque parecería que era imposible, no lo es. Es cuestión de tiempo, esfuerzo y un poquito de cabeza. Con la ayuda de Dios llegaremos a mucho más que esto. Gracias, buen día y que Dios los bendiga, nicaragüenses. Antes de terminar el programa, Álvaro, le quiero dar las gracias, número 1, a Dios, porque me dio la oportunidad, ¿verdad? Y siempre he sentido que Él está siempre a mi lado. A mis padres, Alfonso Octavio Talavera Conde, y a la señora Leonila Hidalgo, mis padres que me enseñaron, que no nos enseñaron nunca a que nosotros estamos en una nube. Siempre nosotros estuvimos en colegios privados y también públicos, ¿verdad? Como la República Argentina, Instituto Telecor, los Agustinianos, Maestro Gabriel. Esos son uno de los fundamentos que quiero enfocarme, que me quería enfocar, y las conversaciones que hemos tenido aquí con usted, es de que no necesitamos estar hasta acá arriba, tenemos que bajarlo un poco aquí en la tierra, poner los pies sobre la tierra. Y también agradecerle a usted por la oportunidad que nos ha dado de estar en este programa, y también es un placer tenerlo acá. Mi casa es su casa. Y muchas gracias, Roberto, sinceramente. Claro que sí. Entonces, pues, a la audiencia, sigamos adelante, como todos los nicaragüenses, como dice Álvaro, siempre con la frente en algo, porque los sandinistas ya sabemos quiénes son y no van a cambiar.
lo han hecho siempre, solo se ponen una venda sobre los ojos los que no quieren ver, pero no van a cambiar y sigamos adelante por una Nicaragua libre. Gracias, Roberto, y gracias a la audiencia de los nicaragüenses que nos escuchan. Hoy es un ejemplo más de la criminalidad y el desastre que el sandinismo sigue causando en Nicaragua. Con la ayuda de Dios, muchísimas gracias, Roberto, muchas gracias, y Roxana, su esposa, y su familia y amigos, que anoche participamos en un momento bien alegre aquí en la casa de ellos. Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.